No fue la policía, no fueron los golpes, ni el frío de la celda, ni las horas sin dormir en ese banco de concreto. Fue ella. Yo confiaba en esa mujer más que en nadie. En la calle no hay muchas con las que una se pueda relajar, dormir tranquila sabiendo que nadie te va a quitar los zapatos mientras soñás, pero con ella sí. Éramos como hermanas. Comíamos lo mismo, compartíamos ropa, cigarrillos, risas, clientes también. Nos turnábamos. A veces hasta nos tapábamos las espaldas cuando alguno se ponía raro. Yo creía que si alguna vez todo se iba al carajo, íbamos a estar juntas, como cuando hay tormenta y una busca techo, aunque sea debajo de un toldo roto. Pero juntas. Esa noche fue rápida. Llegaron sin aviso. Gritos, luces, pasos. Alguien corrió, otro gritó que escondiéramos todo. Yo ni tuve tiempo. Cuando quise darme cuenta, ya tenía la cara contra la pared y las manos atrás. Ella estaba al lado mío. Me acuerdo porque nos miramos. Yo le hice un gesto como de tranquila, aunque por dentro estaba temblando. Era la primera vez que me agarraban así, de sorpresa. Pero pensé, mejor juntas que sola. Si nos llevan, pues que sea a las dos. Al menos hay alguien conocido al lado. Eso pensé. Qué ingenua. Nos subieron a la misma patrulla. Ella iba callada, mirando por la ventanilla. Yo le pregunté si estaba bien. No me respondió. Pensé que estaba en shock o con miedo. Nunca me imaginé otra cosa. En la delegación nos separaron un rato. A mí me preguntaban cosas que yo no entendía. Querían nombres, querían datos. Me hacían repetir lo mismo una y otra vez. Yo decía que no sabía, que no tenía jefe, que trabajaba sola y que ella también. Después nos volvieron a poner en el mismo cuarto, un rato. Estaba raro. Ella no me miraba. Yo hablaba y ella bajaba la cabeza, como si no estuviera ahí. Sentí un hueco en el estómago. Algo no cuadraba. Cuando el oficial volvió, traía una hoja en la mano. La tiró sobre la mesa. Era una impresión. Mi foto, mi nombre completo, tal como estaba en mi documento. Todo limpio, claro, sin errores. ¿Este es tu nombre?, me preguntó. Yo me quedé helada. Le dije que sí, claro. ¿Qué otra cosa podía decir? Entonces me miró como con burla y dijo, bueno, ella ya nos lo había dicho, con apellido y todo. Me tardé unos segundos en entender. Me di vuelta hacia ella. Ni siquiera me sostuvo la mirada. En ese momento no me cayó la ficha completa. Pero el frío en el pecho me avisó que algo muy jodido acababa de pasar. No sabía bien cómo, pero supe que me había soltado la mano, que me había dejado sola. Después vinieron los papeles, las huellas, las preguntas otra vez. Me decían que ella ya había colaborado, que no tenía por qué complicarme, que si yo también hablaba podía salir pronto. Pero yo no tenía a quién vender, no manejaba nombres, no guardaba secretos, no formaba parte de ninguna red, ni tenía jefes ni nada. Era yo y la calle. Ellos no lo entendían, o no les importaba. Cuando la volví a ver, ya estaba vestida con su ropa. En la puerta, se iba. Me miró apenas un segundo como si le pesara algo, pero no dijo ni una palabra. Ahí supe que era cierto, que me había entregado, que habló mi nombre como si fuera un pase de salida, como si yo fuera un boleto, un favor, un precio. Me dejaron en la celda con otra mujer que no conocía. Me temblaban las piernas, pero no por miedo. Era otra cosa, algo más feo, una rabia seca, de esas que no se gritan, que se tragan. Los días en la celda pasaban lentos. No había reloj, pero uno aprendía a contar las horas por la luz que entraba entre las rendijas de arriba. De noche hacía frío, de día calor pegajoso. El baño era un hueco con un balde y las otras mujeres, cada una traía su propio infierno. Yo no hablaba mucho. ¿Para qué? Nadie ahí era amiga de nadie. Nadie te daba nada sin esperar algo a cambio. Aprendí rápido, como se aprende cuando no hay opción.
Al principio, cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que venían a buscarme, que ella había cambiado de idea, que tal vez diría la verdad, que diría que fue un error, que no sabía lo que hacía, que no pensó en lo que me estaba causando. Nunca pasó. Lo único que llegó fue una sentencia preventiva y silencio. Pasé semanas enteras mordiéndome la lengua. No lloré, no grité, pero por dentro era como tener algo atorado que no salía, como si alguien me hubiera apuñalado y dejado el cuchillo ahí bien metido. Me soltaron meses después, sin disculpas, sin explicaciones. Falta de pruebas, dijeron. Pero para mí ya no importaba. Lo que me robaron no fueron días, fue la confianza. Cuando salí, no fui directo a buscarla, no porque no quisiera, sino porque ya sabía que no había nada que decir. En la calle se corre la voz. Me enteré rápido de que ella había vuelto a trabajar, como si nada. Mismo lugar, misma esquina, mismas risas falsas. Una noche pasé por ahí, no me vio. Estaba hablando con un tipo dentro de un carro, coqueteando, sonriendo. La misma sonrisa que me había mostrado tantas veces a mí cuando compartíamos todo. Me dio una rabia que no pude tragar, pero no hice nada, no servía de nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que me arruinó? ¿Que me partió en dos? Ella ya sabía. Me alejé. No volví a pararme en esa calle. Busqué otros rumbos, otras esquinas, otros rostros, pero nada volvió a sentirse igual. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, yo me cerraba. Cada vez que una compañera me decía, ¿podés confiar en mí?, se me revolvía el estómago, porque ya no creo en eso. En el éramos hermanas, en el si caemos, caemos juntas. Mentira. Aprendí que en este mundo una no vale más que el silencio de otra. Y yo fui su moneda. El tiempo pasó. Hoy no me reconozco en muchas cosas. A veces me despierto en la madrugada y todavía siento el olor a humedad de esas paredes. A veces, cuando escucho sirenas, se me acelera el corazón como si me fueran a llevar otra vez. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que todavía escucho su voz, no en sueños, no como un fantasma, no. La escucho porque la tengo grabada. La recuerdo diciendo que nunca me dejaría sola, que si algún día pasaba algo, nos cuidábamos la espalda, que nadie más que nosotras sabemos lo que es esto. Y tenía razón, nadie más lo sabe. Pero ella eligió salvarse sola y me dejó pudriéndome entre cuatro paredes por algo que ni siquiera hice, por un nombre que entregó con frialdad, por una foto que seguro mostró con el dedo. Un policía me lo dijo una vez, casi como si no importara. Ella colaboró, fue muy clara con todo. Clara, sí, clara como el silencio que me dejó. Ahora estoy afuera, pero esa celda no se va. Se queda adentro como una sombra que ya no se despega. Porque una cosa es salir y otra muy distinta es volver a confiar. Y yo no volví, jamás. La peor puñalada no vino de la policía, vino de ella. No fue la primera vez que me subí al coche de un cliente sin saber su nombre, pero fue la última vez que confié en alguien solo porque vestía bien y olía caro. Era una noche floja. Llevábamos horas paradas en la esquina, muertas de frío y con los pies adoloridos. Cuando ese carro se detuvo, negro, limpio, con las luces encendidas directo hacia nosotras, pensé que era otro de esos tipos que solo pasan mirando, pero bajó el vidrio y preguntó por mí. No era joven ni viejo. Tendría unos 40 y tantos, traje claro, camisa bien planchada, anillo de oro discreto, voz pausada. Me ofreció el doble por una hora sin regatear. Solo dijo que quería tranquilidad. Ni siquiera preguntó qué ofrecía. Solo me miró y dijo que parecía alguien confiable. Eso me hizo reír. Me subí. Desde el primer segundo, el aire del carro me envolvió. Olía a perfume bueno, pero ya un poco pasado.
No fuerte, solo viejo. Me ofreció agua, dijo que había en la guantera. No la tomé, nunca tomo. Aprendí, no hablaba mucho. Solo manejaba tranquilo, escuchando una estación de música instrumental bajita. No reconocí por dónde íbamos. Pensé que era uno de esos hoteles escondidos más discretos. No pregunté. No quería arruinar la calma. Pero cuando paró, sentí que algo no encajaba. El lugar parecía cerrado. No había luces en la entrada, ni recepcionista, ni timbre, nada. Solo un portón de metal entreabierto, oxidado en los bordes, y un cartel que decía habitaciones por hora. Todo despintado, con letras casi borradas. Una hoja de palma seca colgaba del techo. Afuera no había ni un coche, nadie, ni un ruido, ni siquiera perros. Y eso que siempre hay perros en estos lugares. Me dijo que bajáramos por unas escaleras laterales, que el acceso era por detrás. La entrada principal ya no se usa, dijo. No supe si eso era verdad, pero lo seguí. No porque confiara, porque el miedo de decir no a un cliente puede ser peor que seguirle el paso. Bajamos por una rampa con hojas secas pegadas al piso. El pasillo olía a humedad, como a trapo guardado, y a algo más. Algo que no supe nombrar, como perfume viejo con encierro. En cada lado había puertas abiertas, con cortinas rotas que se movían con el viento. Algunas puertas estaban clavadas, otras no tenían cerradura. Una tenía grafitis en la pared. Le pregunté si ahí aún funcionaba. Me dijo que sí, que era más privado que los demás. No discutí. Caminé detrás de él, en silencio. Subimos una escalera que crujía con cada paso. Todo estaba en penumbra, pero no oscuro del todo. Las paredes eran de un color beige sucio, como manchado de nicotina. No había nadie, ninguna voz, ninguna tele prendida, nada. Me llevó hasta una puerta al fondo. Era de madera, descascarada, con un número apenas visible. 12. Él la abrió. El cuarto estaba en silencio total. Solo una lámpara baja encendida sobre un mueble. La cama estaba hecha. Limpia no estaba, pero estaba hecha. Entré. Me volteé para preguntarle si no íbamos a pagar antes, pero no estaba. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Fui rápido, agarré la manija, no se abría. Y entonces escuché su voz del otro lado, sin apuro, sin gritar. No grites, nadie te va a oír y nadie va a venir. Silencio, nada más. No escuché pasos, no escuché que se fuera, no escuché nada, solo eso. Y después, nada. Me quedé congelada. El cuerpo no me respondía, no grité, no pegué contra la puerta. Me quedé parada ahí, viendo la lámpara, el piso, las paredes. Olía fuerte, no a podrido, a perfume viejo con humedad encerrada. Empecé a mirar el cuarto, sin tocar nada. Había una maleta en el rincón, cerrada, una silla con una blusa tirada, como arrugada, como si alguien la hubiera sacado rápido. En el baño vi un cepillo de dientes partido y un delineador sin tapa, seco. En el lavamanos, un cabello largo, pegado al borde. Vi un documento caído detrás del mueble. Era una credencial vieja, descolorida, a nombre de una mujer. No reconocí la cara. No sé por qué la toqué. La volví a dejar. Me senté en la cama sin saber por qué. Y esperé. Pasaron minutos, o una hora, o más. No hubo más sonidos. Nadie llegó. No había señal en el celular, ni wifi. Cuando por fin decidí moverme, intenté abrir la ventana. No tenía rejas, pero estaba trabada. La forcé. El vidrio sonó. Lo empujé con el codo hasta que cedió. Salté. Caí sobre tierra dura. Me raspé el brazo. Me dolió todo el costado, pero me levanté y ahí estaba él. No el cliente, un hombre con chaqueta de seguridad, parado en la acera, con una linterna en la mano. Me apuntó, me gritó algo que no entendí. Corrí hacia él llorando. Le dije que me habían encerrado, que había alguien ahí, que me ayudara. Lo que me respondió se me clavó como hielo. ¿Tú estabas ahí adentro? Imposible. Ese hotel está cerrado desde hace 5 años. Y se me quedó mirando.
sin decir más. No supe qué decirle, ni qué cara poner. Me temblaban las manos. El uniforme del tipo decía vigilancia privada, y por un segundo pensé que me iba a llevar con la policía o algo así. Pero no, solo me miraba, no se acercó, no me tocó, solo preguntó de nuevo, más lento: ¿Tú saliste de ahí? Asentí. No podía hablar bien. Me ardía el brazo, tenía la rodilla raspada y sentía un sabor raro en la garganta, como si hubiera tragado polvo o miedo. Le dije que un cliente me había traído, que me dejó encerrada, que algo raro había en ese cuarto. Él volvió a mirar hacia el edificio, como si dudara, y luego bajó la voz. Ese lugar no tiene entrada desde hace años. La dueña murió. Nadie se hace cargo. Nadie entra. Le pedí que viniera conmigo, que lo viera, que me ayudara a abrir la puerta. Me dijo que no podía entrar, que su trabajo era cuidar la obra de al lado, no ese edificio. Me prestó su celular. Llamé a una amiga. Tardó media hora en llegar. En ese tiempo, el guardia no se movió de su lugar. Me dejó sentarme en un banquito de concreto al lado del portón. Yo solo miraba esa ventana por donde me había tirado, oscura, igual que todas las otras. Cuando mi amiga llegó, el guardia apenas la saludó. No quiso hablar más. Le conté lo poco que podía poner en palabras. No sabía si tenía sentido. Sonaba como un mal sueño, como algo que le pasó a otra persona. Ella me llevó a su casa. No dormí. Al otro día volvimos. Ya con sol, el lugar parecía más triste que aterrador. La entrada seguía igual. El portón colgaba de una bisagra. Una parte de la pared tenía musgo. Todo estaba silencioso. Golpeamos. Nadie contestó. Quise volver a ese cuarto, saber si de verdad lo viví o si fue una locura mía. Pero estaba trancado. La puerta no cedía. Las ventanas parecían todas selladas. Preguntamos por ahí. Nadie sabía nada. Algunos ni sabían que ese lugar había sido un hotel. Otros decían que ahí vivía gente hace años, pero que ya nadie entraba. Una señora que vendía tamales en la esquina nos dijo que hace tiempo vio entrar una patrulla, pero no supo por qué. Nunca se volvió a abrir. Pasé días sin poder trabajar. Me dolía el cuerpo, pero lo que más pesaba era la cabeza. La idea de que ese cliente sabía exactamente lo que hacía, que no fue casualidad, que me eligió. Recordaba su voz, su forma de decir nadie te va a oír, como si ya supiera que nadie pasaba por ahí, como si supiera que no había recepción, que nadie más estaba, como si todo estuviera planeado. Intenté bloquearlo. Seguí con mi vida. Volví a la esquina. Volví a mirar coches pasar, a decir que no a los que olían mal, a aceptar los que pagaban más, a sonreír aunque tuviera miedo. Porque hay que seguir, porque no hay de otra. Pero nunca más volví a subir sin saber a dónde íbamos. Nunca más confié en un cliente por cómo se vestía. Nunca más me senté en una cama sin mirar primero alrededor. Nunca más. Y lo peor de todo no fue lo que me pasó. Fue lo que vi, esa blusa tirada, ese delineador sin tapa, esa credencial con una cara que no era la mía, porque me hizo pensar que no era la primera, que ese cuarto había sido usado antes, que ese silencio no era nuevo, y hasta hoy, cuando paso cerca de esa calle, no puedo mirar. No sé si ese hombre sigue llevando mujeres ahí. No sé si alguien más logró escapar. Solo sé que yo sí, y eso no me tranquiliza, y hasta hoy me pregunto cuántas entraron y cuántas no salieron. Yo no fui a su casa por fe, ni por respeto, ni porque creyera en esas cosas. Fui porque era mi tía, y en mi familia, decir que no a un familiar mayor es como escupirle en la cara. No importa si ya no te hablan desde que saben lo que haces para vivir. Si te llaman, vas. Y ella me llamó, me recibió como si nada.
Me ofreció café, me preguntó si andaba comiendo bien. Todo con esa voz dulce de tía vieja que da ganas de llorar, pero con los ojos fríos como el suelo. Yo sabía que venía con algo. No era casualidad y no tardó nada en decir: si seguís por ese camino, vas a cargar una sombra que no se suelta nunca. Así, con esas palabras, yo no dije nada. Apenas me encogí de hombros. Ella me miró con una mezcla rara de compasión y lástima, como si ya me hubiera enterrado. Y después dijo: quédate esta noche, te hago una limpia. No te va a hacer mal. Capaz hasta te ayuda. No sé por qué acepté, o sí sé, porque esa semana me habían pasado cosas raras. Dos tipos me trataron como si fuera un trapo. Uno me pagó con billetes rotos. Y una madrugada me desperté con un zumbido en el oído tan fuerte que me duró 2 días. No le dije eso a ella, pero lo pensé. Capaz sí me estaba pegando alguna sombra. Esa noche me hizo pasar al cuarto de atrás. No era la primera vez que yo veía una limpia. Desde chica vi a mi tía hacer eso con gente del barrio, siempre con huevo, agua, humo, una vela y alguna oración que nadie entendía. Se puso un pañuelo en la cabeza, bajó las luces, me sentó en una silla y empezó. Pasó el huevo por mi cabeza, los hombros, la espalda. Me tocaba con suavidad, pero me dolía como si tuviera fiebre por dentro. En un momento se detuvo, puso el huevo en un vaso con agua y lo dejó sobre un platito blanco. Me hizo cerrar los ojos. Escuché que murmuraba algo, oraciones, mezcladas, con nombres, el mío, seguro. Otros no los reconocí. Entonces sentí un tirón en la nuca. Abrí los ojos. Tranquila, dijo ella. Es solo para cortar el peso, no me moví. Vi cómo guardaba el mechón de pelo dentro de un frasco chico, de esos de remedios viejos. Le echó algo, un líquido oscuro, como sangre espesa, y un par de plumas. Lo tapó fuerte y lo puso en una caja de lata con otras cosas que no llegué a ver bien. Esa noche dormí en su sofá, pero no dormí de verdad. Soñé que la escuchaba rezando al lado mío, con el frasco en la mano. Me desperté con los ojos secos, el corazón acelerado y la sensación de haber dicho algo en voz alta sin saber qué. A la mañana siguiente, ella me preparó mate cocido, me abrazó y me dijo: ahora anda tranquila, vas a ver cómo todo mejora. No mejoró. La semana siguiente fue como un descenso. Empezó con cosas pequeñas, me fallaban los horarios, perdía plata que juraba haber guardado. Después vinieron los hombres raros. Uno me pegó en la pierna porque no le sonreí. Otro me siguió hasta el colectivo y se quedó mirándome desde la esquina, inmóvil. Y los sueños, siempre los sueños. Con mi tía parada en su cocina con la caja abierta, susurrando algo que no entendía, pero con mi nombre metido en el medio. Intenté no pensarlo. Me repetía que eran cosas de la cabeza, que andaba estresada, que era casualidad. Pero una noche, no sé por qué, me salió de la boca en voz baja, sin pensarlo: ¿qué me hiciste, tía? No dormí más esa noche. Un día no aguanté más y fui a verla. No le avisé. Aparecí en su casa un domingo al mediodía, como quien va a visitar a la familia, pero por dentro llevaba un nudo que me cerraba la garganta. Ella me abrió como siempre, con su cara de señora buena, con su voz tranquila. Me preguntó si quería almorzar. Yo dije que no. Le pedí ir al baño, pero no fui. Fui directo al cuarto del fondo. Estaba igual que la noche de la limpia, oscuro, con olor a humedad y hierbas secas. Busqué con los ojos. Sabía que tenía que estar ahí, esa caja. Tardé menos de 1 minuto en encontrarla. Estaba bajo un estante, tapada con un trapo marrón. Cuando la abrí, me temblaban las manos. Adentro había varios frascos, no uno, varios, todos iguales. Frasquitos de vidrio con cosas adentro, pelos, nombres escritos con marcador en papelitos pegados, fechas. Leí uno, era el nombre de mi prima, otro el de mi hermana, otro tenía solo iniciales,
y ahí estaba el mío, mi nombre, completo, pegado en un papelito manchado, el frasco lleno de un líquido espeso y en el fondo flotando mi mechón de pelo. No la escuché entrar, pero cuando levanté la cabeza ya estaba ahí, detrás mío. No dijo nada al principio, solo me miró. Después, con la misma voz de siempre, murmuró: "Ahora ya sabes". No supe qué responder. Sentí una mezcla de rabia, de miedo, de asco, de tristeza. Le pregunté por qué. No me gritó, no se defendió, solo dijo: "Hay cosas que una tiene que hacer para proteger a la sangre". Me fui sin decir nada más. No le grité, no lloré, solo me fui. Desde entonces no volví nunca más a esa casa, ni para las fiestas, ni para los velorios, ni siquiera cuando una prima se casó. Nadie me preguntó por qué, o si lo hicieron, ya sabían. Yo tiré el chip del celular y cambié de número, pero no servía de nada, porque lo que más me pesa no es lo que pasó esos días, ni los hombres que se pusieron más violentos, ni la plata que desaparecía, ni siquiera los sueños con su voz rezando. Lo que más me pesa es esto: hay noches, no todas, pero las suficientes, en las que estoy sola, en silencio, con la ventana cerrada, sin viento, y siento que alguien me sopla el nombre al oído, cortito, bajo, como un secreto, y yo sé que es ella, aunque esté viva, aunque esté lejos, yo sé que es ella, y lo peor es que ya no tengo cómo sacarla de mí. No era una mujer de confiar en nadie, ni en las otras chicas, ni en los hombres, ni en la policía. A mí me toleraba porque compartíamos el mismo poste desde hacía años, pero aún así siempre sentí que medía cada palabra que decía. Se llamaba Rosario, aunque todos la conocían como Chayo. Tenía esa costumbre de hablar bajito, como si siempre tuviera alguien atrás escuchando. Nunca supe si era paranoia o experiencia. Lo que sí recuerdo bien es ese cuaderno, uno pequeño, de tapa dura, forrado con plástico negro, medio desgastado por las esquinas. Lo sacaba del bolso solo cuando estaba sola. Escribía con una lapicera azul, letra bien chiquita, casi imposible de leer si no estabas encima. Yo le pregunté una vez qué era y me dijo algo que no entendí bien hasta mucho después. Es mi seguro. Si me pasa algo, este cuaderno hablará por mí. Pensé que era una forma de llevar sus cuentas o algo así. Nosotras no solemos confiar en nadie, así que tener anotado quién te debe qué no es tan raro. Pero había algo en la forma en que lo decía, no sé, como si no estuviera hablando de dinero. Las noches en esa esquina eran todas parecidas. Frío, luces parpadeando, autos que bajan la velocidad para mirar sin bajar el vidrio, clientes viejos, algunos que solo pasan para saludar, otros que se hacen los nuevos pero ya los conocíamos de vista. Era rutina, hasta que un jueves Rosario no llegó, ni tarde ni temprano, nada. Pensamos que se había ido con algún cliente de confianza. A veces pasaba, sobre todo si era alguien que pagaba bien, pero al día siguiente tampoco vino, y al siguiente tampoco. Yo no la tenía en redes, ni sabía si tenía familia. Solo tenía su bolso que solía dejar escondido detrás de una reja rota al fondo de un lote vacío. Lo hacía para no cargar con él todo el tiempo. No sé qué me empujó a buscar ahí. Tal vez el frío, o esa sensación fea que da cuando algo ya no es normal. El bolso estaba donde siempre, bien cerrado. Dentro había su ropa de cambio, una botella de agua, caramelos, un celular viejo sin batería y el cuaderno. Lo reconocí al instante, y en cuanto lo tuve en las manos, supe que no debía abrirlo, pero lo abrí. Al principio solo vi nombres, primeros nombres y una inicial del apellido, a veces un apodo, lugares, fechas, detalles raros. No parecía una agenda, era más preciso.
como si estuviera documentando algo. Ángel R. Martes 21:0. Patrulla Gris, Zona 3. Paga siempre en efectivo. Lic Morales, Suite 212, Hotel Azul, no usa condón. Mario Quinto, camioneta negra, placas tapadas, pasa cada 15 días, no hablar de política. Y así, página tras página. Cada línea era un fragmento de algo que yo no quería terminar de entender. Había nombres que reconocí, no de conocer personalmente, pero sí de escuchar. Uno era un comandante que había salido en las noticias. Otro, un funcionario municipal que yo había visto en la tele. También había códigos, fiscalía, secretaría, junta. No decía qué hacían exactamente, pero las pistas estaban ahí. En ese momento empecé a sentir que alguien podía estar viéndome. Me guardé el cuaderno, cerré el bolso, lo dejé donde estaba y esa noche no me quedé más de media hora en la esquina. Pensé en quemarlo, en tirarlo, en esconderlo mejor. Pero algo me decía que si Rosario realmente había desaparecido por eso, deshacerse del cuaderno no me iba a salvar. Esa misma semana empecé a notar cosas raras, coches que pasaban más lento, faros que se quedaban encendidos demasiado tiempo, hombres que no bajaban el vidrio, pero sí me miraban. Uno incluso pasó 3 veces por la misma cuadra. A la tercera bajó la ventanilla y me llamó por mi nombre completo. Cuando escuché mi nombre, no supe si correr o actuar como si no fuera nada. Me quedé quieta, como si no lo hubiera oído. El coche arrancó sin decir más, pero desde ese día algo cambió. Los hombres que pasaban ya no parecían buscar compañía. Algunos se quedaban estacionados con las luces apagadas. Otros bajaban la velocidad solo para mirarme fijo y seguir. Una madrugada, otro carro se detuvo al lado mío. No bajó el vidrio. Solo dijo desde adentro, con voz grave, como quien no tiene prisa: «Ya no deberían estar aquí, ¿no crees?». Y se fue. No sé si era una amenaza o una advertencia, pero me bastó para dejar de salir por unos días. Guardé el cuaderno en una bolsa de plástico, lo envolví en una toalla vieja y lo metí dentro de una caja de zapatos que enterré detrás de un muro abandonado, cerca de donde duermo. No era un gran escondite, pero por lo menos no estaba conmigo. Pensé en ir a la policía, pero ¿y si alguno de esos nombres era de ahí? ¿Y si sabían que yo lo tenía? ¿Y si Rosario había intentado lo mismo? Después de una semana sin salir, volví a la esquina. Pensé que con el tiempo todo habría pasado, pero ya no era igual. Habían pintado la pared donde solíamos apoyarnos, como si quisieran borrar que alguna vez estuvimos ahí. Y esa noche, no sé si fue paranoia o no, pero cada coche que pasaba me hacía sentir observada, como si supieran algo de mí que yo no sabía. Vi a una camioneta negra estacionarse a media cuadra. No bajaron, no prendieron las luces, no hicieron nada, pero tampoco se fueron. Volví a casa antes de la medianoche. Dejé de salir por un tiempo. Empecé a trabajar en otra zona, más lejos. Cambié mi horario, cambié hasta mi forma de vestir. Me volví invisible a propósito. Nunca supe qué pasó con Rosario. Nadie más preguntó por ella. Ni la policía, ni alguna amiga. Nada. Como si nunca hubiera existido. El cuaderno sigue donde lo dejé. A veces pienso en ir a buscarlo, en romperlo, en quemarlo, pero algo me dice que moverlo ahora sería peor. No he abierto más esas páginas, pero hay nombres que todavía recuerdo, algunos con demasiada claridad. Ese cuaderno me quemaba las manos, porque en él estaba mi sentencia también.